Como ustedes saben, y si no saben, les contamos. Entretiempo es una comunidad católica que inició en Capital hace ya muchos años y se fue extendiendo a distintas zonas. Llegó a Capilar hace un poco más de 11 años. Siempre, como en todas las charlas que hemos organizado también el año pasado, invitamos a todas las zonas a que se sumen a nuestros eventos. Entretiempo, ¿qué es? Bueno, son retiros que son para hombres y mujeres que estamos en la mitad de la vida. ¿Y qué buscamos? Buscamos que cada persona pueda tener un encuentro personal con Jesús. El año pasado ya organizamos, en este contexto de pandemia, unas cuantas charlas y la verdad que fueron muy bien recibidas, así que nos animamos también en este año en que seguimos en una pandemia más rara, ¿no? Por ahí más mixta, a seguir con este ciclo, que vamos a continuar con algunas otras charlas también durante este año. Bueno, así como hemos hecho siempre, algunos simples consejos para el uso del Zoom, que tienen que ver con quedarse con el micrófono mudo para poder escuchar bien a los oradores que tenemos hoy, tratar de estar en un lugar con buen wifi. Si llegan a tener algún problema de conexión, a veces conviene apagar la cámara, eso permite escuchar mejor. Y bueno, finalmente decirles que la charla va a durar seguramente unos 45 minutos y después vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas a nuestros oradores de hoy. Pero hoy los oradores los va a presentar nuestro querido amigo Mariano Robles, que él los conoce muy bien. Así que le doy el pase a Mariano, que también él forma parte de la comisión de Entretiempo Pilar en este momento, para que los presente. Gracias, Mati. Bueno, hace muchos años, en algún camino y en momentos difíciles para mí, tuve el placer, o probablemente no creo que haya sido una casualidad, y se me cruzó en mi vida Damián. Una persona de un corazón increíble que me ayudó muchísimo en distintos momentos bastante difíciles que yo tuve, y a través de él también pude conocer al Tano. Nada, ¿qué puedo decir de ellos? Que son personas que son sobrenaturales, o sea, fuera de lo natural, fuera de lo normal. Por lo menos para las personas, por lo menos yo lo considero así. Ellos me enseñaron lo que es la verdadera vocación de ayudar al otro, la realidad de dejar todo por el otro. A veces, depende en qué lugar estemos parados en la vida, podemos tener una mirada o podemos tener otra mirada. Podemos no estar de acuerdo con cosas que dice uno, con cosas que dice el otro, pero a mí lo que siempre me atrajo de mi fe en Dios es el mensaje de Jesús. Y no tengo ninguna duda que tanto Damián como el Tano son dos personas que reflejan claramente qué es el mensaje de Jesús. Independientemente de ideologías, fuera de todo lo que nos hace ruido todos los días, e independientemente del lugar en donde nos ha tocado estar parados. A mí la vida me fue muy, muy amable, tuve mucha suerte, y bueno, me tocó estar parado en un lugar de privilegio, y a veces eso me llevó a confundirme, y son en esos momentos de confusión que yo voy al encuentro de estas dos personas, porque son las dos personas que me enseñan a ver las cosas de otra manera. Yo no puedo dejar de agradecer eternamente a Cristo por haberme puesto a estas dos personas en el camino. Y bueno, nada, para mí es un placer hablarles de mi amistad con ellos, de la confianza que ellos me dan, de cómo me han abierto siempre la puerta a los lugares, a sus lugares, al lugar en donde ellos están y en donde ellos viven. Así que bueno,
podría hablar 17 horas de ellos, pero prefiero que ellos hablen de ellos mismos. Así que Damián y Tano, la verdad que aprovecho este momento para agradecerles nuevamente su amistad. Así, Tanito, si querés, arranca vos. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Nicolás, me dicen Tano, soy cura de la parroquia de San José, que está en el barrio de Puerta de Hierro de La Matanza, del partido de La Matanza. Antes estuve en la Villa 1114 y antes en la Villa 21 de Barracas. Compartirles un poquito la experiencia de nuestra comunidad de San José y abrir el juego después. Me parece lo más rico va a ser el diálogo. Nosotros entendemos la experiencia que tenemos como parroquia es que la parroquia es el barrio y todo el diálogo que se da con la vida del barrio y la realidad que vivimos en nuestros barrios. La parroquia no es el templo, no es la sede parroquial, sino la vida que se comparte en el barrio, así como bautizamos y mucho, y es muy importante para toda la fe popular de nuestros barrios el sacramento del bautismo que nos da la dignidad de ser hijos de Dios, de ser hermanos, de ser familia. También organizamos la comunidad y vamos a buscar el agua potable para nuestro barrio, así como damos la comunión en el pan de Jesús, en la Eucaristía, en cada misa. Hoy comen más de 15.000 personas por día en comedores comunitarios, que van formando después una comunidad y se van haciendo parte de una familia. También, así como enseñamos la catequesis y compartimos nuestra fe, abrimos jardines, primarias, secundarias, clubes, casas del niño, así como acompañamos a los enfermos con la unción en el hospital, en su casa, tenemos hogares de recuperación de las drogas donde viven más de 700 personas, pibes, pibas, abuelos, abuelas que están en la calle, en el hospital, en la cárcel. La comunidad va organizándose frente a una necesidad y con mucho compromiso y con mucho cariño, y desde poner mucho el corazón le va encontrando oportunidades concretas para que la vida crezca bien. Nosotros siempre hablamos con el equipo de cura de las villas de las 3C, que cuando un barrio no está organizado y el mundo adulto y los que tenemos que cuidar la vida que va pariendo en aquellos barrios, no encuentran ese cuidado, encuentra la vida que crece calle, cárcel y cementerio. Y que cuando hay una comunidad que trabaja, que reza, que se organiza para cuidar la vida que va pariendo del propio barrio, encuentra capilla, colegio y club. Para poner un ejemplo, los niños de nuestro barrio, por ejemplo, 8 de la mañana vienen a la escuela primaria de San José, que es una escuela gratuita. De 8 a 12 vienen a la escuela, salen de la escuela y entran a la casa del niño, de 12 a 5 de la tarde, a contraturno de la escuela. De 5 de la tarde a 8 de la noche se quedan en el club y los fines de semana participan de exploradores. Buscamos que la vida se críe de alguna manera en la parroquia. Entendemos que el acompañamiento es integral. Por ahí llega un nene a nuestra escuela, a nuestra casita, al club, que su hermano está metido en la droga, y la verdad que gran parte del problema de su vida pasa por ahí, que su hermano está metido en la droga, entonces lo acompañamos desde el Hogar de Cristo. Y por ahí su papá está preso en Marcos Paz y lo empezamos a ir a visitar a su papá para ver cómo lo podemos acompañar en la cárcel y cómo podemos acompañarlo cuando salga. Y por ahí su hermano más grande empezó a agarrar la calle y lo inscribimos en el Centro de Formación de Oficios, y por ahí sus hermanos más chiquititos empiezan a ir al jardín y su mamá viene a terminar la primaria o la secundaria, y por ahí no tenían documento y lo articulamos con la Casa Social de Cáritas y se hacen su documento. Y por ahí su otro hermano tenía una causa judicial que era una tontería y iba a ir preso por ese tema y se le trata de acompañar para que pueda solucionar su problema judicial. Se trata de acompañar la vida toda, ¿no?
Entonces, cuando uno ve por ahí el recorrido después, mira para atrás y hace memoria de esa familia que se fue acompañando, y tal vez toda esa familia se bautizó, vino al jardín, vino a la primaria, vino al centro de formación, vino a la escuela de adultos, vino a la casa social, vino al hogar de Cristo, y se acompaña la vida integralmente, ¿no? Nosotros tenemos un modo de crecer en el trabajo y en el camino, un método, que es el del hogar de Cristo, que es recibir la vida como viene. Entendemos que la vida no la tenemos que recibir como queremos que venga, sino como viene, y dejarnos golpear por la vida que viene, y dejarnos interpelar por la vida que viene, y hacer lugar. Don Orione decía, el santo Don Orione decía: en la puerta de mi casa no se te preguntará tu nombre, tu color, tu raza, tu religión, sino se te preguntará cuál es tu dolor. Seguimos o tratamos de seguir fielmente ese mismo espíritu, y tratamos de organizarnos y alojar la vida y hacer lugar y ir creciendo en comunidad para que la vida pueda salir adelante. Hoy por hoy estamos también dialogando desde nuestra comunidad con el Estado para que se dé la urbanización de Puerta de Hierro y de San Petersburgo. Desde hace unos 4 años que venimos trabajando con eso. La idea es tratar de conseguir las 1.400 casas que faltan en nuestros barrios de Puerta de Hierro y San Petersburgo. Son barrios que vinieron en la época de la dictadura militar, eran villas de la ciudad de Buenos Aires que se radicaron, vinieron a núcleos habitacionales transitorios, que son casas muy precarias, que era un proyecto de 3 años, hasta que puedan conseguir sus casas definitivas. Eso se fue alargando y hace 60 años que están. Nosotros hablamos de que son familias que vinieron en la época de la dictadura, pero que desaparecieron en toda la democracia, por los gobiernos, por la sociedad, incluso tenemos que reconocer también por nuestra iglesia, salvo alguna excepción heroica como la del padre Bachi, por ejemplo, que es uno de los curas que atendió mucho tiempo esta zona. Pero bueno, creemos que nuestra fe nos lleva a un compromiso real con nuestra gente. Nosotros nos sentimos privilegiados de que las comunidades más pobres nos hagan un lugar entre sus casas, nos hagan un lugar en su corazón y en su familia. La vida de cura en estas villas y barriadas se nos va compartiendo la vida con nuestra gente, con su drama, con su necesidad, con su festejo de su cumpleaños, con un comedor, con la escuela, con el club, con el centro de formación de oficio, con un difunto, con un pibe que se quiere recuperar de la droga, con una mamá que está desesperada porque su hijo se le empieza a ir de las manos, con la alegría de bendecir una losa nueva a una familia emprendedora que logró conseguir extender su casa, y con el ejemplo de tantos vecinos y vecinas que viven el Evangelio de Jesús con mucha hermandad, con mucha fraternidad, con mucha solidaridad, con mucha fe. Realmente nosotros creemos que en nuestros barrios hay mucha riqueza y hay un tipo de reserva evangélica muy valioso, y que tal vez pareciera que en otros lugares a veces cuesta más vivir. Se vive en estos lugares de modo muy comunitario, y con una presencia muy fuerte de Dios en toda la vida de todos los días. Sigo pasándole la pelota a Damián. Muy buenos días a todos, y bueno, gracias también a Mariano, a todo el equipo de Entretiempo por invitarnos. No solemos participar de estos retiros porque, salvo por Mariano que nos cuenta que se hacen, yo ni conocía Entretiempo. Me había sonado la palabra, pero nunca nunca me di cuenta de qué se trataba, porque no le presté mucha atención. Pero bueno, agradecerles esta invitación. Y bueno, tal vez acá en la ciudad de Buenos Aires, en el sur, si bien podemos decir que hay más recursos,
La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica y tiene muchos más recursos que por ahí donde está el Tano, ahí en La Matanza, la provincia. Sigue habiendo mucha necesidad también acá. Y bueno, trabajamos más o menos en la misma línea, en la línea de la prevención, con los exploradores, con los clubes. Acá tenemos el Club Papa Francisco, los exploradores también, que son muchos chicos. Y se trata de integrar a todo el barrio en lo que es esta concepción de parroquia como barrio, lo que decía un poco el Tano, que no es solo para venir al templo, sino es para compartir la vida. En este barrio donde yo estoy, que es un barrio de monoblocks muy grande, que hay unas 25.000 personas, tal vez el problema mayor, o uno de los problemas mayores, es el de la sociabilización. La gente no se encuentra, ¿no? Se meten en el edificio y no hay encuentros, no hay instituciones dentro del barrio que logren un encuentro gratuito, sin que algún puntero político te quiera sacar algo. Entonces, una de las misiones grandes que nos propusimos es generar esos espacios de sociabilización como un club, como un centro de jubilados, como los exploradores, como comedores comunitarios, el hogar de mujeres. Acá tenemos, además de toda la adicción que corre por la ciudad de Buenos Aires, puntualmente en este punto de la ciudad, trabajamos con muchas chicas en la prostitución, que al tener una avenida llena de camiones acá nomás, salíamos a buscar pibes y nos encontramos con pibas. Y entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de abrir un espacio para ellas, y hoy tenemos un hogar grande para alojarlas, para acompañarlas. Pero sin duda, una de las faltantes siempre en estos barrios, para mí, es apostar fuerte por la educación, ¿no? Nosotros creemos que las estructuras que educan forman el futuro y generan mucha libertad también, ¿no? Y pensamiento propio, y todo lo que por ahí pudimos vivir nosotros al ir al colegio, o al tener la posibilidad de terminar un secundario, y también hacer por ahí una carrera de universidad o un terciario. Creemos que la educación es una de las herramientas más fuertes, y por eso siempre las obras que hacemos van en esa línea, ¿no? Hoy el Tano está construyendo una mega escuela de oficios a todo pulmón, y creo que es una apuesta muy fuerte a ese futuro de adolescentes y jóvenes que hoy se necesita. Nosotros vamos a emprender algo parecido en una escuela también de oficios y emprendimientos, porque vemos que la única salida de todo esto tiene que ver con esa educación y de acompañar a la gente que por ahí o se llega tarde, o la oferta negativa a veces llega antes, y bueno, el pibe termina cayéndose, ¿no? O la familia. Así que en eso estamos, y bueno, es un placer también vivir entre la gente. Eso es lo que más disfrutamos, por lo menos me pasa a mí, esa sensación de que Dios pasa por estos barrios, ¿no? Y se queda, y se acuerda. Entonces, mucha gente nos hace sentir como hijos en sus barrios, y sos parte del vecindario, ¿no? Por eso, a veces cuando por ahí Mariano viene a visitarnos, la sorpresa de mucha gente es cómo la gente te va saludando, vos te vas acordando de su nombre, de su historia, de su difunto. Hace poquito se nos murió un pibe acá en un accidente de motos, y fue tremendo, un pibe muy joven, en un contexto de pandemia, y bueno, se lo pudo velar un ratito acá en la parroquia, ¿no? Y fue impresionante ver cómo todo el barrio eh, valoraba que la iglesia estuviera presente y abierta, que es por ahí algo que sentimos que la iglesia tiene que estar ahí, ¿no?
En todo lugar que hay un dolor, un sufrimiento, sentimos que la iglesia tiene que estar ahí. Y así vivimos, y no todo es pálidas, no todo, uno dice, padre, seguramente ahí la pasan mal y están a los tiros todo el tiempo, esquivando balas. La verdad que no es así. La gente sabe celebrar también, sabe gozar de momentos y te hace muy, muy parte de todo eso. Así que en eso siempre es lindo. A Mariano me parece que de las cosas que más le gustó fue venir y compartir un asadito con los albañiles cuando hacíamos la obra, en ver a los chicos de la escuela. Siempre que uno viene y ve, me parece que nos ayuda a nosotros, y también el que viene se va con el corazón transformado porque puede tomar contacto con esa realidad que por ahí la miraba más de lejos. Por eso, bueno, desde ya invitarlos a todos a un día a pasar por nuestras parroquias, a conocer estos espacios y bueno, también es un lindo intercambio, ¿no? Mariano siempre habla de cruzar puentes, de que va de un lado para otro, no sé bien la imagen que usa, pero de tender puentes, algo así, pero es magnífico, ¿no? Este ida y vuelta, a veces de una realidad a otra, y nos hace bien a todos, me parece. No sé si está bien lo que dije. Si no, borralo. Cortá la grabación. Bueno, Mati, ¿querés abrir a preguntas? Sí, me parece que es un buen momento para que aquellos que quieran hacer preguntas las puedan poner en el chat, si les parece, y ahí las va a ir tomando Mariano, ¿no? Creo, y se las va a ir trasladando a Damián y al Tano para que nos vayan contando. Es impactante. Yo solo decir que en una oportunidad nos tocó estar en la casa de Mariano con Damián, hace algunos años, 2 o 3 quizá, y tuve, mientras los escuchaba recién, la misma sensación que tuve ese día. Es como estar en un, no sé, en el monte de la transfiguración, ¿no? O sea, así como una, quedémonos acá, ¿no? Escuchar, sentir juntos, ¿no? Decíamos en el chat recién por privado, ¿no? Qué fuerte, ¿no? A mí lo de las 3C, ¿no? Tremendo, no sé. En fin, ahí seguramente a cada uno le resonaron cosas distintas. Así que nada, les invitamos a que pregunten lo que quieran, ¿no? Aquí el Tano y Damián nos van a ayudar y seguro tienen mucho más para contarnos. Yo, Mati, mientras que me va mandando las preguntas, me encantaría compartir una experiencia que tuve. Un día lo invité al Tano a mi casa y la verdad que después de haber ido a donde está el Tano y volver a mi casa, uno se da cuenta que ha sido una persona muy privilegiada. Entonces llega el Tano y entra en mi casa y yo lo veo que el Tano empieza a mirar para todos lados y no, bueno, y él iba mirando, mirando, bueno, compartimos, comimos, la pasamos muy bien. Y cuando se está yendo me dice, pero acá viven 6 personas. Y ahí me di cuenta que era lo que estaba mirando, que él quería llenar la casa de camas. ¿Cuántas camas entraban? Sí, te mide así el Tano. ¿Cuántas personas podían dormir en esa casa? Y a veces esa diferencia que tenemos, los que tenemos una buena posición contra los que no la tienen tanto, nos aleja desde el corazón, porque sentimos que como el Tano quieren tomar mi casa y llenármela de camas, y no es así, no tiene nada que ver. A mí son esas cosas las que me hicieron aprender y entender de esos puentes que hablaba Damián, que a veces uno se para de distintos lados y con solo conocerse y compartir, uno puede estar más cerca y entender al otro. Así que bueno, Tano, no me vas a llenar la casa de cama, no te preocupes. Acá tengo una pregunta de Mariano, me dice, ¿cómo hicieron en esta época para encontrar los espacios de encuentro donde además de sociabilización que comentan, se complicó también la suma de la pandemia?
La pandemia, por lo menos en nuestros barrios, obviamente que golpeó con todo, como en todos lados, pero también significó una oportunidad, digamos. Nosotros, en el equipo de los curas de las villas y de los barrios, nunca vimos la necesidad de cerrar o de replegarnos, ¿no? Tal vez otras parroquias, por su contexto, u otro sector de la iglesia, o el mismo el Estado, bueno, tendió más a replegarse y a cuidarse, ¿no? En cambio, por ahí en los barrios, y bueno, ejemplo de eso fue la partida, el fallecimiento del padre Bachi, ¿no? De salir al encuentro de ese dolor donde la gente en un momento no tenía comida, realmente. Se cortó, no sé si se acuerdan al principio, se cortó la changa, se cortó el tren, se cortó todo. Mucha gente que vive de lo informal en las ferias trabajando, que son la gente que mueve un poco la economía más popular, dejó de trabajar y empezó el hambre de verdad. Hambre como a nivel de otras épocas o de una guerra mundial. A ese nivel había hambre. Y nuestras parroquias enseguida no hay mucho conflicto moral en transformar una capilla en un comedor para nosotros. O sea, no tenemos ningún conflicto en eso. Se corren los bancos, se pone la mesa y se pone la garrafa y listo. Entonces, en eso, de alguna manera fue una oportunidad de organizarse para acompañar mejor lo que nos tocaba. Por lo menos a mí en la parroquia me pasó mucho eso, que no hubiera conocido tanta gente en este tiempo si no hubiera sido por esta pandemia que salió así y esta reacción de la parroquia que también se organizó así. Creo que a Altano le pasó algo parecido. ¿Tanito? Sí, nosotros después de este tiempo de pandemia, lo que nos quedó como síntesis es que es la hora de la comunidad. Planteamos el traducir quédate en tu casa con quédate en tu barrio y con un modo de cuidarnos de modo barrial. Se organizaron muchos comedores, se lleva mucho el acompañamiento a los abuelos, a las personas de riesgo. Hay una ambulancia, hay un equipo comunitario de salud que cuando hay un COVID positivo le lleva la mercadería, le controla con saturómetro y con medicación, y que si se complica el tema del oxígeno, hoy va el médico de la parroquia con la ambulancia, aprueba y se le pone el oxígeno en su casa, y el día de mañana si hay que llevarlo al hospital se lo lleva. Se alojó muchos abuelos y abuelas en hogares nuevos que estaban por ahí viviendo en la calle o en los hospitales y ya no se podían quedar en esos lugares. Yo vi una obra de la comunidad muy fuerte, un protagonismo de la comunidad muy fuerte y un ejemplo realmente que a uno le prende fuego el corazón, ¿no? De ver cómo los más rotos son tan generosos, ¿no? Digamos, en eso, cómo se ponen en la piel del otro, esa capacidad de tener compasión, de sufrir con el que sufre, de sentir la propia carne con el otro, de no lavarse las manos, de no mirar para otro lado, digamos. Hay mucha gente que está en una situación muy delicada en nuestro barrio y que sin embargo abrieron la puerta de su casa para un comedor o para recibir un abuelo de la calle. Muestra de generosidad que son del Evangelio de Jesús. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, les quiero comentar que el padre Bachi, que ellos lo mencionaron un par de veces, es un cura histórico del barrio de La Matanza, del partido de La Matanza, que ha hecho una obra gigantesca. Yo tuve el placer y el privilegio de conocerlo y lamentablemente falleció por coronavirus. Seguramente en su ley, que Mariano, era vos nos visitaste más que nuestros obispos. Podrías ser nuestro obispo. no creo que llegue. Contalo.
Cortalo, No Damián. no creo que llegue a obispo. Bueno, y murió como era, estando en la calle, y probablemente por eso es que se haya ido. La próxima pregunta, ahora la anoté, no me acuerdo quién la hizo, es ¿cómo ven que el tema de la droga, acá habla de los objetivos de ustedes de brindar educación, pero por ahí, si la persona que la hizo me permite, me gustaría ir un poquito más. ¿Cómo ven que el tema, Juan Rodrigo Walsh, perdón Juan, pero ¿cómo ven que el tema de la droga afecta sus objetivos, sus ganas de educar, sus ganas de hacer de estas personas gente cercanas a Dios, ¿no? Más allá de lo que uno, yo creo que en definitiva hoy existe así como idea general, hay un plan de exterminio, me parece juvenil y es real, que tiene que ver con no salir a matar con armas, nada, sino más silencioso, más sutil, de exterminar jóvenes, no solo los pobres, sino en el mundo, en toda la sociedad, con el consumo de alcohol y drogas. Pero bueno, en el mientras tanto va sucediendo todo eso, la realidad te va marcando que hay mucha gente que se va cayendo por el conflicto social es grande, la angustia aumenta y la salida fácil a veces es la droga o el alcohol. Por eso nosotros lo que entendemos es que hay que llegar antes, digamos. Tenemos que llegar antes para que ese chico no se caiga, digamos, ¿no? Cuando se plantea el retruco con las 3C, capilla, colegio y club, es una respuesta, hay que ir más atrás, ¿no? Con estructuras fuertes y sólidas de atajar y que el chico encuentre una pertenencia positiva, porque la oferta de lo negativo está en la esquina, te toman de soldadito a los 12, 13 años. Hay un narcotráfico organizado cada vez mayor, obviamente ligado siempre al poder de turno o también al comisario también de turno, será. Pero bueno, esa rosca está mucho más arriba que nosotros. Nosotros lo que vamos viendo es que si no atajamos al chico, ese chico después es... No solo a veces dice, bueno, ese pibe después sale con un arma, sino ese chico es una vida que hay que cuidar. Y hay que acompañar y hay que lograr de que ese pibe no se mate, digamos, no se nos muera, porque es uno de los nuestros que hay que cuidar. Entonces, todo lo que hacemos en cuanto a lo preventivo apunta un poco a eso, porque sabemos que estamos en unos contextos donde corre la droga como agua. Y más que nada, más miramos a la persona y al chico, no tanto al que vende o al político que si negoció o no negoció, que seguramente pasa eso, pero a la hora de formar en proyectos, y yo sí contás con que a veces, o muchas veces, siempre un integrante de la familia tiene problemas de consumo. Pero con ellos mismos se va construyendo. Bueno, gracias. Les paso algunos mensajes también. Acá Juan dice, sería excelente ver cómo las empresas pueden sumarse y ayudar en el tema de oficios y capacitaciones. Bueno, acá tal vez hay gente que pueda ayudar en ese sentido, pero te cuento, Juan, que hay distintas empresas que le terminan abriendo las puertas a Damián y Altano porque si no se las tiran abajo. Así que hay algunas personas que colaboran por lo menos si el Tano y Damián me dejan, me gustaría ser un poquito más profundo en el tema de la enseñanza de oficios. Me tocó en esos asaditos que me invitaban Damián, compartir con chicos que estaban terminando el colegio y rápidamente los chicos dejan el colegio porque no hay nada más allá del colegio, el colegio no los lleva, entonces
desde algunos lados se abrió la posibilidad de armar lo que llaman CFP, que son centros de formación profesional, que básicamente lo que hacen es enseñar oficios, y mi experiencia es que el 90% de los CFP está en manos de gente como Damián y como el Tano, y como otras personas que tratan de educarlos en algo, digamos, que puedan continuar en su educación y en su camino. Acá uno me pone Robles, obispo, jajaja, obvio. Me mandaste al muere, Damián. Mati pregunta, me dice, ¿cómo es un día cualquiera en la vida de ustedes? Tano. Sí, yo retomando un poquito, yo lo que veo en el Hogar de Cristo es que de 10 pibes que nosotros tenemos en el hogar en recuperación, 7 no terminaron la escuela primaria. 7 empezaron a trabajar cuando eran chicos en el mercado central, 7 no tienen o su papá o su mamá, 7 de 10 no tienen una casa para vivir. El Paco es el rostro de la marginalidad, ¿no? Y de hecho lo vemos con los pibes que van terminando, que lo que más nos cuesta para los pibes que van saliendo de la droga, un pibe, por ahí está, un pibe, una piba, ¿no? Está por ahí 2 años con nosotros, 3, 4, llega de la calle con un mate cocido, se empieza a parar, empieza a vivir en familia, empieza a hacer un trabajo más a fondo en su vida y un proyecto de vida en la granja, vuelve, sigue estudiando, hace su documento, empieza a tomar la medicación para el HIV o para la tuberculosis, empieza a aprender un oficio, pero después el cuello de botella lo tenemos en el trabajo. Y cuando el pibe no trabaja, después es muy difícil sostener el proyecto de vida de ese pibe, ¿no? Nosotros le estamos metiendo mucho fuego ahí, porque si no vemos que los pibes se terminan cayendo. En cuanto a un día normal acá, la verdad que es el lugar más lindo del mundo. Uno se levanta, reza, ve el peregrinar de un montón de familias que salen a trabajar, un montón de nenes que vienen al jardín, a la primaria, a la secundaria, a las casas del niño, pasa por los comedores, por las capillas, por el club, por los hogares, recibe mucha gente, uno por un difunto, otro por un bautismo, otro para invitarte al cumpleaños, otro para contarte un problema, otro para conseguir una silla de rueda, otro para confesarse. O sea, es una vida muy rica la que se vive acá. Y la vida como viene nos va enriqueciendo muchísimo a nosotros. Realmente que creo que es un privilegio ser cura en los barrios, y a veces cuando uno toma conciencia de la experiencia que tiene en estos lugares, se da cuenta que no vino a salvar a nadie, sino que uno le salvó la vida, el que nuestras comunidades nos hagan un lugar, ¿no? Que nos hace vivir con una sintonía mucho más fuerte con Dios, con el Evangelio de Jesús, con el dolor, con la hermandad, y nos hace gastar la vida en lo que más vale la pena, ¿no? Bueno, para que la tecnología y yo vamos de distintos. Primero les cuento, Nacho McLean pone, me toca visitar presos y descubrí que muchas veces son realmente víctimas de la situación que les toca, muchas veces caen presos porque no tenían otra opción dado el contexto familiar o social en que les tocó nacer. ¿Cuánta necesidad de medidas de prevención, cuántos Tanos y Damianes se necesitan? Hay algunos más igual, no, tampoco es que... Me encanta la expresión colegio, capilla, club. Quiero que todos sepan que el Tano se la afanó al padre Pepe, porque no es del Tano. Todos decimos lo mismo.
¿Puede ser así o no, Tano? No, pará. Todo lo que nosotros decimos es de los curas que vinieron antes que nosotros. Ah, ok. Somos herederos de un estilo. No, es importante lo que dicen de la cárcel para que tomemos conciencia. Nosotros, por ejemplo, en el conurbano, en el sistema penitenciario bonaerense hay 50.000 detenidos, de los cuales la gran mayoría, no te diría el total, pero la gran mayoría son pibes y pibas, muchos que consumen pasta base y que terminan encontrándose con el Estado, el primer encuentro entre el Estado y esos pibes que no tuvieron primaria, jardín, comida, techo, salud, es la cárcel, la reja. Es el primer encuentro entre el Estado y ese pibe o esa piba. Y es un escándalo que nosotros al día de hoy, en la Argentina o en el conurbano, tengamos más pibes del Paco en las cárceles que en hogares de recuperación. Un pibe detenido, no quiero decir una cosa fuera de punto, pero un pibe detenido al día de hoy seguramente el Estado gasta más de 150.000 pesos por mes. En un pibe que está internado el Estado no gasta prácticamente. Creo que está recontra desproporcionado y desequilibrado el problema que tenemos con la droga en la Argentina y la inversión que tenemos del Estado, de la comunidad, de la sociedad. Me parece que es un problema que todavía no tomamos conciencia y que está llevándose un montón de vidas. Gracias, Tanito. Acá hay una pregunta de Diego Germán Lamas de cómo se relacionan ustedes con otros cultos y religiones en los barrios. En general, en los barrios hay, por ahí hay algún templo evangélico, ¿no? Pero así otros cultos más, como un templo islámico o así, no. En general nos llevamos bien con todos y por lo menos acá los pastores evangélicos que conozco me llevo muy bien y muchas veces hemos intercambiado incluso hasta algún encuentro o religioso o a veces intercambio de alimentos, porque la iglesia evangélica por ahí también tenía un comedor y le sobraba choclo y yo le daba fideos, una cosa así. No tenemos, por lo menos, conflictos, al contrario, hay más hermandad que conflicto, digamos. Pero no son muchos, no sé, la iglesia hace muchos años que está en algunos lugares y tiene su lugar como bien posicionado, no sé. Es por ahí a veces la institución la única, o la que arrancó con el barrio, o por ahí la más respetada y seria, tal vez, ¿no? La Iglesia Católica. Bueno, Damián, esta pregunta te la voy a hacer yo por la confianza que tenemos. A ver. Es una pregunta áspera. Yo estimaba que iba a aparecer, la hizo otra persona, pero me voy a hacer cargo yo de la pregunta, porque incluso hemos hablado del tema. Para personas como yo, que vivimos en una situación de privilegio, que tenemos una mirada distinta, a veces se nos hace difícil el mensaje de Francisco. Tal vez porque lo malinterpretamos, tal vez porque no lo entendemos, seguramente, tal vez porque la mirada que nosotros tenemos muchas veces se aleja de la mirada de Cristo, y tal vez porque estamos del otro lado de la brecha. Hace poquito lo discutimos enfrente de tu Virgen, me animé a preguntártelo y trato de ser delicado en esta pregunta y por eso me quería hacer cargo yo, porque es una pregunta que en algún punto se nos hace difícil a veces entender parte de su mensaje. Por ahí porque lo vemos distinto. Vos nos hablabas del tema de que la única salida al final de los chicos es el trabajo,
y nosotros relacionamos trabajo con esfuerzo personal, con propiedad privada, y a veces Francisco tira frases que se nos hacen difíciles de entender. Entonces, Damián, con toda la confianza del mundo, te pregunto que nos ayudes un poquito a entender de ese mensaje, ¿no? A veces, por ahí por el lugar en donde estamos, se nos hace difícil, ¿viste? A veces, yo siempre me acuerdo mucho o canto mucho una canción que dice, dame tus ojos, quiero ver, y a veces nos pasa eso, ¿no? Que no tenemos los ojos para ver las cosas que Cristo quiere que veamos. Así que nada, te dejo esa pregunta, esa papita caliente, fíjate qué haces, no me apagues la cámara. Sí, cada vez que Francisco toca ciertos temas, es lógico que surjan preguntas y surjan dudas, como fue ahora en estos días con su discurso inaugural, creo que fue de la Organización Internacional del Trabajo, creo que algo así fue ahí, fue donde habló de la propiedad privada. Hoy ya un informe de Infobae lo hace pelota el Papa, que lo leí temprano. Pero bueno, creo que más allá de algunos comentarios que puedan hacer ruido de él, lo que está claro en él es una línea de conducción y una línea clara en relación a los pobres. Y eso, yo creo que más allá de la propiedad privada, si es privada, si está subordinada al bien común de los bienes, como dijo siempre la doctrina social de la Iglesia, no hizo más que él leer lo que dijo la Rerum Novarum, no sé en qué año, 1890 creo que es esa frase. Entonces, lo que creo es que ninguno de los bautizados podemos desentendernos del dolor. Y hoy la brecha entre los ricos, cada vez más ricos, es muy grande, se va agrandando cada vez más. A veces, no tanto por las empresas, o sí, son las que mueven muchas cosas, pero basta mirar incluso el fútbol, ¿no? Como el fútbol, el fútbol mundial hoy mueve millones y millones, y es una locura que un jugador se pague por eso, o que Coca-Cola perdió no sé cuántos millones porque Cristiano Ronaldo corrió la botellita, como hizo el otro día. Entonces hay una locura que tiene que ver con la desigualdad, que yo creo que Francisco todo el tiempo está avisando de eso. Y la injusticia es cada vez mayor, hay cada vez más gente. No sé, el problema de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano es el techo, por ejemplo. Y es cada vez más injusto que nadie pueda acceder a tener su casa. Y entonces creo que en algún momento todo eso hay que preguntárselo como sociedad, me parece, como cristianos también, como... No podemos desentendernos del que sufre, eso es lo que para mí está tirando todo el tiempo. No podemos mirar para otro lado, no podemos seguir pensando que cada uno pueda seguir haciendo la suya y salvarse solo. Y es una constante de Francisco en sus discursos, en sus encíclicas, hablar del dolor y del sufrimiento. Por eso creo que a veces es lo que nos llega de Francisco y no tanto su discurso original, digamos, ¿no? Creo que hoy en Argentina está bastante bloqueado por los medios de comunicación o sacado de contexto muchas veces, pero históricamente todos los papas han hablado acerca de la desigualdad, de la tierra, del techo y del trabajo. Entonces, creo que la constante es no podés mirar para otro lado. No podés seguir de largo como el sacerdote del buen samaritano. No podés, o sea, tengas 2 o tengas 10, tenés que empezar a mirar porque es tremendo lo que uno ve y vive, digamos. Cada vez hay más pobres en el mundo. Y esa es otra también, cuando el Papa habla, ya no habla para
para los porteños, ¿no? O para los que ya habla a un nivel mundial, lo cual debe tener otros datos también que por ahí ni sabemos, de desigualdades más profundas en otro continente, en otros países. Y creo que también a veces no podemos captar la dimensión de la pobreza en el mundo. Y creo que alguien tiene que decir algo, me parece. Y yo creo más que en eso, no sé tanto en sus palabras exactas, pero sí siento que es una constante en cada una de sus homilías, de sus discursos, de sus encíclicas, de que no podemos seguir mirando para otro lado. Lo entiendo más así. Gracias, Dami. Yo sé que no fue una pregunta fácil. Tanito, alguien me preguntó, te convertiste en una celebridad lamentablemente por algún hecho de violencia. Yo sé la respuesta, pero te la voy a dejar dar a vos. Entonces, el barrio en el que te toca vivir es un barrio complicado. Me acuerdo cuando llegaste y las charlas que tuvimos, pero me pregunta alguien si ese tipo de hechos es algo común, ese tipo de aprietes o ese tipo de violencia de la que vos fuiste parte, digamos. No te escucho, Tanito, no te escucho. Algo le pasó. Me parece que hizo el micrófono del... Bueno, no se escucha, Tanito, no. Bueno, ¿me dejás contestar la mía? Haceme así con la cabeza. Bueno, a mí me tocó muchas veces visitarlo al Tano. En algún momento iba con cierto temor. Me parece que tenés que desenchufar los headphones y los auriculares. Bueno, me tocó muchas veces visitarlo, tanto a Damián como al Tano. Ahí estás, a ver. Ahí vamos. Ahí está. Listo, sacame esta responsabilidad. No, sí que es muy áspero. No el apriete, pero todo cuesta mucho. Y no te diría que todo cuesta mucho para el cura, todo cuesta mucho para el vecino y la vecina de acá, todo cuesta mucho. A veces es apriete, pero a veces es... vos recién hablabas del esfuerzo, ¿no? Yo conozco chicos que nacieron en la cárcel y que después al conocer la calle se criaron en San Petersburgo sin agua potable, sin vacante en la escuela, sin que lo vea un pediatra hasta los 10 años, sin un plato de comida caliente y sin una frazada. Eso le costó una barbaridad. Y yo estoy convencido de que el sueño de Dios es que somos todos iguales y que todos valemos del mismo modo y que no vale más un pibe que nació en Villa Crespo, como nací yo, no tiene más derechos que el pibe que nació en San Petersburgo. Sin embargo, la vida lo encontró con oportunidades distintas, ¿no? Que le costó muchísimo. Eso es un ejemplo de que cuesta mucho, ¿viste? Porque no arrancamos todo de la misma manera. No nos recibió la humanidad y el mundo del mismo modo a todos. Este pibe que nació en Ezeiza, privado de su libertad con su mamá, y que después se crió en San Petersburgo y que la parió tanto durante toda su vida y que antes que un palo de hockey o que una pelota de fútbol le llegó un fierro o una pipa, y antes que un guardapolvo le llegó salir a pedir al semáforo y a callejear en el mercado central, y claramente que no tuvo las mismas oportunidades que vos y que mí, digamos, de alguna manera. Entonces, en eso todo cuesta mucho. Y me parece que sí hay que luchar y mucho por la cultura del encuentro y por los puentes, porque en última instancia hay muchas cosas que terminan siendo una cuestión de distancias solamente. Y cuando rompemos las distancias
y tiramos puentes y nos acortamos distancia y nos encontramos con la persona concreta de carne y de hueso, con una historia, con un nombre, me parece que ahí por esa ruta salimos adelante, me parece a mí. Gracias, Tanito. Bueno, recibí varios mensajes y no preguntas que las voy a resumir en esta, que es una reflexión. Dice: me parece tremenda la ecuación que presenta el Tano. Volvamos a desmitificar que no es de él, sino de otros, que es calle, cárcel, cementerio versus casa, colegio, club. Y tengo la certeza que este cambio sí o sí es necesaria la presencia de Jesús. He tenido experiencia en la cárcel que por más que haya enseñanza de oficio, cuando el hombre conoce realmente a Jesús, su vida cambia. Me parece que ya abusamos de ustedes dos lo suficiente. A todos los presentes los invito a que vayan a visitarlos. Son dos personas que siempre les van a abrir la puerta. No tengan ninguna duda que el tiempo que pasen con ellos les va a abrir el corazón y los va a acercar a Jesús muchísimo, y aparte les va a abrir los ojos, y por lo menos en lo personal a mí me enseñó muchísimo, así que valoro y agradezco muchísimo la amistad que tengo con estas dos personas. Tanito, vos sos un poquito más santo porque estás en un lugar un poquito peor, entonces te vamos a pedir que cierres esto con una oración y que nunca te olvides de rezar por todos nosotros. Bueno, le vamos a pedir a Dios la bendición. Creo que es bueno que todo el dolor que nosotros somos testigos que pasa en nuestros barrios, en nuestra gente, incluso las injusticias que se viven en estos lugares, sea una oportunidad para hacernos más hermanos, más cercanos, en un mundo más fraterno, más igual, más solidario, donde nadie quede afuera, donde nadie sea descartado. Y bueno, le pedimos a Dios que realmente el Evangelio de Jesús nos comprometa a ese modo de vivir, a esa razón por la cual vivir y dar la vida por los demás, y que todos desde donde estamos podamos pelear por eso, por ese sueño de Dios de un mundo más humano y más hermano. Si le parece, cerramos con una Ave María a la Virgen de Luján, pidiéndole por nuestra patria Argentina, especialmente por aquellos que más sufren, y para que podamos caminar en la unidad como familia grande de nuestra patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Tanito y Dami, mil gracias. Gracias. Bueno, ya los iré a visitar. Si quieren desmutear. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias. Un gusto. Chao, Dami, chao, Tanito. Suerte. Espectacular, gracias. Muchas gracias por brindarse, por estar. Gracias. Salimos, ¿no? Sí, chao.